A las 11:40 de la noche, el timbre del apartamento sonó. Darius, sin imaginar lo que estaba por suceder, abrió la puerta. Frente a él, un hombre corpulento con una máscara negra. Antes de que pudiera reaccionar, el intruso sacó un arma y disparó 8 veces sin titubear. Luego, desapareció en la oscuridad. Hola y bienvenidos a nuestro canal. Hoy les traemos una historia escalofriante que parece sacada de una película, pero no, esto sucedió en la vida real. Nos vamos hasta Suceava, Rumanía, donde un caso ha dejado a todos boquiabiertos. Un joven de 25 años fue arrestado por el asesinato de un profesor de deportes, y lo más impactante es que, al principio, parecía que no había ninguna conexión entre ellos. Pero a medida que los investigadores indagaban más, la verdad empezó a salir a la luz, y lo que encontraron fue mucho más complejo de lo que cualquiera podría haber imaginado. Así que, ¿qué fue lo que realmente pasó? Acompáñenos mientras desentrañamos cada detalle de este caso sorprendente. Antes de empezar, no olvides darle like, dejar tu comentario y suscribirte. Y si te gusta la historia, compártela con tus amigos. Ahora sí, vamos con la historia. Madalina nació en Botoani en 1987 y creció en una familia que valoraba mucho la educación. Su madre era profesora de matemáticas en su ciudad natal, y ella siguió un camino similar, graduándose en la universidad en 2011 con un título en inglés. Al principio, enseñó en una escuela secundaria local, pero en 2014 decidió dar un paso más y presentó el examen de la función pública en Suceava. Lo aprobó y, en agosto de 2015, se convirtió oficialmente en profesora en una escuela secundaria de la ciudad. No mencionaré el nombre del colegio, ya que algunos medios han preferido mantenerlo en reserva para proteger su reputación. En Suceava, Madalina vivía sola en un modesto apartamento de alquiler y solo visitaba a sus padres una vez al mes. Sus colegas la llamaban la profe guapa o la profe sexy porque siempre cuidaba su apariencia. No solo se maquillaba con esmero, sino que también se mantenía en forma con ejercicio regular. En diciembre de 2015, conoció a Octavian en un gimnasio. Él era 2 años menor que ella, pero enseguida hubo química entre los dos. Su relación avanzó rápido. Octavian la recogía del trabajo, pasaban mucho tiempo juntos y hasta el director de la escuela le tenía cariño, al punto de bromear con que deberían casarse. Eran la pareja perfecta, atractivos, deportistas y con un estilo de vida saludable. Madalina estaba encantada con su relación y hablaba maravillas de Octavian con su familia. En octubre de 2016, se comprometieron en Dorohoi, la ciudad natal de él, en una ceremonia familiar. Pero lo que parecía un cuento de hadas pronto se convirtió en una pesadilla. Apenas 2 semanas después del compromiso, varias mujeres se acercaron a Madalina con una revelación impactante. Todas aseguraban haber tenido una relación con Octavian. Una de ellas, Teodora, incluso afirmó tener 2 hijos con él. Devastada, Madalina lo enfrentó buscando respuestas, pero en lugar de dar la cara, Octavian simplemente desapareció. No dejó más que un mensaje de WhatsApp en el que cancelaba el compromiso y le decía que no lo esperara. Desesperada, Madalina intentó contactar a los padres de Octavian, pero ellos aseguraron no saber nada de su paradero. Algo sospechoso, ¿no? Sin otra opción y con el corazón roto, tuvo que aceptar que volvía a estar soltera. Y lo peor de todo, la vergüenza de haber compartido con todo el mundo sus planes de boda. Sus compañeros de trabajo trataron de apoyarla y convencerla de que Octavian no valía la pena. Para animarla, la invitaban constantemente a reuniones y encuentros fuera del trabajo. Fue en una de esas reuniones donde conoció a Darius, un profesor de deportes muy querido en la ciudad. Llevaba casi 4 años enseñando en un instituto privado y tenía fama de ser un tipo amable y divertido. Darius no era tan atractivo como Octavian, pero tenía un gran sentido del humor y una personalidad relajada que caía bien a todo el mundo. Viendo la oportunidad, sus colegas jugaron a ser cupidos y los presentaron, logrando que intercambiaran números. Madalina no tuvo problema en darle su número a Darius. No lo veía como una posible pareja, pero pensó que no le haría mal tener a alguien con quien charlar de vez en cuando. Darius, por otro lado, estaba realmente interesado en ella. Con el aliento de sus amigos y los de Madalina, hizo todo lo posible por conquistarla. La invitaba a salir con frecuencia y, para alegría de todos, ella nunca lo rechazaba. Finalmente, su insistencia dio frutos y empezaron a salir oficialmente.
Pero la realidad era otra. En confianza, Madalina le confesó a su mejor amiga que en realidad no estaba interesada en Darius. No es mi tipo, admitió. Es muy delgado y no me parece atractivo, pero bueno, al menos los demás están contentos. A eso se sumaba la presión de sus padres, que le insistían en que ya estaba en edad de casarse y que no podía seguir soltera por mucho tiempo más. Y así, a regañadientes, Madalina cedió. En septiembre de 2017, con 30 años, se casó con Darius. Él tenía 29. Como suele decirse, un matrimonio sin amor es un camino cuesta arriba. Para Madalina, Darius era más un amigo que un esposo. Evitaba la intimidad, limitándose a gestos cariñosos superficiales, si acaso. Darius, comprensivo con su historia y sus heridas emocionales, decidió ser paciente, convencido de que ella solo necesitaba tiempo para sanar y adaptarse. Frente a la familia, los amigos y sus alumnos, mantenía una actitud optimista, mientras que Madalina también fingía que todo iba bien. Se repetía a sí misma que con el tiempo aprendería a amarlo, aunque, en el fondo, no estaba segura de que eso fuera posible. A veces, en momentos de sinceridad, le confesaba a la directora de la escuela que sentía pena por Darius. No sabía cómo volver a abrir su corazón y, por ahora, estaba completamente cerrado. En diciembre de 2017, la escuela donde trabajaba Madalina recibió a un nuevo profesor de deportes. Tudor, un joven de 27 años recién trasladado desde otra ciudad. Desde el principio, Tudor llamó la atención por su carisma y su historia de esfuerzo. Había ganado una beca en la universidad, algo que enorgullecía enormemente a sus padres. En pocas semanas, se convirtió en uno de los profesores favoritos de los estudiantes, gracias a su actitud amigable y su sentido del humor contagioso. Pero no solo los estudiantes notaron su llegada. Varias profesoras comenzaron a fijarse en su sonrisa sincera y su personalidad encantadora, incluida Madalina. Cada vez que hablaban o cruzaban miradas, sentía un vuelco en el corazón. ¿Por qué ahora? ¿Dónde estabas antes?, se preguntaba constantemente. En poco tiempo, se dio cuenta de que sentía algo por él, a pesar de estar casada. Sabiendo que tenía esposo, trató de ignorar sus sentimientos, pero no podía evitar sentir celos cada vez que veía a otras profesoras hablar con Tudor. Finalmente, decidió acercarse a él y, usando un pretexto relacionado con la escuela, reunió el valor para pedirle su número de teléfono. Tudor también se sintió atraído por Madalina. Su belleza natural y su forma de ser podían conquistar a cualquiera. Pero él tenía claro que estaba casada. Incluso había visto varias veces a su esposo, Darius, cuando la recogía en la puerta de la escuela. No quería cruzar ninguna línea, así que mantuvo la distancia, hasta que Madalina dio el primer paso. Empezó enviándole mensajes coquetos por WhatsApp, y cada vez que se encontraban en la escuela, le regalaba sonrisas dulces y miradas juguetonas. Tudor intentó mantenerse al margen, pero poco a poco se volvió imposible ignorarla. Todo se intensificó cuando Madalina comenzó a abrirse con él, confesándole lo infeliz que era en su matrimonio y lo mucho que deseaba dejar a su esposo. Tudor, siendo un buen oyente, cayó sin darse cuenta en su juego. No pasó mucho tiempo antes de que los dos se involucraran en una relación secreta. Después de 2 meses de esconderse, Tudor empezó a sentirse culpable. Sabía que lo que estaban haciendo estaba mal y le dijo a Madalina que debían ponerle fin. Pero ella se derrumbó. Lloró, suplicó y le aseguró que él era el único al que realmente amaba. Sin embargo, aunque quería estar con Tudor, el miedo la paralizaba. Terminar su matrimonio significaba enfrentar no solo la decepción de la familia de Darius, sino también la de sus colegas, quienes la habían empujado a casarse en primer lugar. Aún así, Madalina no estaba dispuesta a dejarlo ir. Le hizo una promesa a Tudor: si él se comprometía a casarse con ella después, ella se divorciaría de Darius. Tudor, aunque dudoso, aceptó. El 19 de febrero de 2018, alrededor de las 9 de la noche, Madalina no regresó a casa. Llamó a Darius más temprano para decirle que asistiría a la fiesta de cumpleaños de una amiga en la Casbah y que llegaría tarde. Pero a las 11 de la noche, Darius comenzó a preocuparse cuando su teléfono se fue directamente al buzón de voz. Intentó comunicarse con varios de sus amigos y compañeros de trabajo, pero nadie sabía nada de ella. De hecho, todos coincidieron en que, hasta donde sabían, nadie de su grupo estaba celebrando un cumpleaños esa noche. A las 11:40 de la noche, el timbre del apartamento sonó.
Darius, sin imaginar lo que estaba por suceder, abrió la puerta. Frente a él, un hombre corpulento con una máscara negra. Antes de que pudiera reaccionar, el intruso sacó un arma y disparó 8 veces sin titubear. Luego, desapareció en la oscuridad. Darius, malherido, gritó pidiendo ayuda. Los vecinos corrieron a auxiliarlo, pero el daño estaba hecho. Aunque fue trasladado de urgencia al hospital, no hubo nada que hacer. El joven profesor de deportes, con solo 30 años, fue declarado muerto poco después. Madalina se mostró devastada. Entre sollozos y llanto, comunicó la trágica noticia a sus suegros. La policía inició una investigación, pero al principio, el motivo del ataque no estaba claro. No había señales de robo, lo que descartaba un asalto. Entonces, comenzaron a considerar otras posibilidades. ¿Un ajuste de cuentas? ¿Una venganza personal? Sin embargo, cuanto más investigaban, más extraño parecía todo. Entrevistaron a vecinos, colegas y amigos de Darius, y todos coincidían en lo mismo. Era un hombre amable, querido y sin enemigos. No tenía problemas financieros ni conflictos con nadie. Todo apuntaba a que el ataque había sido planeado, y que alguien cercano a él podría estar involucrado. El caso dio un giro inesperado 4 días después, el 23 de febrero de 2018. Un testigo aseguró haber visto el rostro del agresor antes de que se pusiera la máscara. Con esa información, la policía elaboró un retrato hablado y lo distribuyó ampliamente. No pasó mucho tiempo antes de que recibieran una pista crucial. El sospechoso se parecía mucho a Lucian, un joven desempleado de 25 años originario de Doroy. El 1 de marzo, la policía lo detuvo. Su estatura coincidía con la figura captada en las cámaras de seguridad cercanas al apartamento de Darius, y las pruebas de ADN en la puerta de la vivienda lo vinculaban directamente con el crimen. Al principio, Lucian no dijo una palabra, pero las pruebas eran contundentes, y finalmente fue acusado formalmente del asesinato. Pero entonces surgió una gran pregunta: ¿por qué? Lucian y Darius nunca se habían conocido. No había ninguna conexión entre ellos, ningún motivo aparente para el ataque. Y fue ahí cuando, presionado por la posibilidad de una condena severa, Lucian rompió el silencio y confesó: no había actuado solo. Alguien le había pagado para hacerlo. Esa persona era Madalina. Según su testimonio, la historia comenzó en Facebook. Lucian había publicado un mensaje desesperado sobre su difícil situación económica, y Madalina lo contactó. Comenzaron a hablar, y en poco tiempo, ella le hizo una propuesta impactante: le ofreció dinero para que matara a su esposo. Al principio, Lucian se negó. Pero sus problemas financieros lo acorralaban, y Madalina fue insistente. Finalmente, aceptó el trato por $13,000. Ella le transfirió un adelanto del 20% para asegurar su compromiso y para que comprara un arma. Con una simple foto de Darius y la dirección del apartamento, Lucian llevó a cabo el plan. El 5 de marzo de 2018, la policía arrestó a Madalina en la casa de su hermano. Al escuchar los cargos, se mostró en shock y negó todo. Pero cuando revisaron su teléfono, encontraron pruebas irrefutables. Aunque había borrado los mensajes, la policía logró recuperar el historial de conversaciones y llamadas. Las pruebas no dejaban dudas. Habían encontrado los mensajes en los que negociaba el asesinato de Darius con Lucian. Y no solo eso. También hallaron sus intercambios con su amante, Tudor. Ahí quedaba claro su motivo: quería deshacerse de su esposo para poder casarse con Tudor. El juicio se llevó a cabo en julio de 2018 en el Tribunal Superior de Suceava. Finalmente, Madalina confesó. Contó que su matrimonio con Darius nunca había sido por amor. Solo se había casado con él para calmar la presión de su familia, para silenciar las críticas de quienes la juzgaban porque aún no estaba casada a los 30 años y para callar los rumores tras haber sido abandonada por su anterior prometido. Según sus palabras, Darius nunca se dio cuenta de su infelicidad. Incluso admitió haber sido intencionalmente fría y distante con él, con la esperanza de que él pidiera el divorcio. Pero no lo hizo. Se mantuvo fiel hasta el final. Entonces, apareció Tudor en su vida, y todo cambió. Con él, Madalina sintió que finalmente había encontrado lo que buscaba. Se enamoró perdidamente y creyó que él era su verdadera oportunidad de felicidad. Sin embargo, después de 3 meses de relación secreta, Tudor empezó a distanciarse.
No quería seguir con la aventura. Madalina, desesperada, tomó una decisión drástica: eliminar a Darius. En su confesión, admitió que la noche del asesinato se quedó fuera a propósito para tener una coartada. Dejó su auto estacionado en un parque de la ciudad hasta la medianoche. También insistió en que Tudor no sabía nada del plan. Tudor testificó más tarde como testigo, asegurando que no tenía idea del trato entre Madalina y Lucian. Dijo que ella siempre le había prometido que se divorciaría de Darius de manera pacífica, y él, ingenuamente, le creyó. Admitió que habían estado saliendo en secreto y confesó, con evidente vergüenza, que habían tenido encuentros inapropiados en hoteles, y en una ocasión, incluso en un aula después del horario escolar. Entre lágrimas, Tudor se dirigió a la familia de Darius y les pidió perdón. Sabía que, aunque no había participado directamente en el crimen, su relación con Madalina había sido el detonante de todo lo que ocurrió. El 21 de julio de 2018, el tribunal emitió su veredicto final. Tanto Madalina como Lucian fueron declarados culpables de conspirar para asesinar a Darius. La sentencia fue clara: cadena perpetua, con la posibilidad de solicitar libertad condicional después de cumplir al menos 20 años en prisión. Pero la historia no terminó ahí. Un mes después, Tudor y Madalina tuvieron que enfrentar otro juicio, esta vez por su conducta inapropiada como profesores. La escuela tomó medidas legales contra ellos, lo que resultó en la revocación definitiva de sus licencias de enseñanza. Tudor recibió una condena de 4 meses de prisión por su comportamiento indebido, mientras que Madalina, considerada la principal responsable, obtuvo 5 meses adicionales a su sentencia. ¿Qué lecciones podemos aprender de esta historia? Comenta a continuación.